Hola, hola a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte del módulo Ubuntu Criollo y la cosmovisión Maya Tojolabal. Ya di la primera parte. Ahora vamos a hacer esta segunda parte de este seminario virtual de Claxo, que se llama Raza, Negritud, Humanidad, Traducciones Interculturales entre América Latina, el Caribe y África. La exposición que voy a hacer se va a dividir en 4 momentos. En la primera parte voy a hacer una introducción general de estas dos cosmovisiones, la cosmovisión humanista de Ubuntu y la cosmovisión Maya Tojolabal. Y en la segunda parte voy a centrarme en la cosmovisión Ubuntu, y para profundizar sobre esa cosmovisión, y en el tercer momento ya voy a hablar de la cosmovisión Maya Tojolabal, resaltando, subrayando más el concepto de Altzil, que se ha traducido como corazón, vida, que tienen todos los seres vivos e inanimados. Y ya para la última parte, la cuarta, voy a dar un cierto balance comentando un poco las coincidencias y divergencias entre ambas cosmovisiones, Ubuntu y la cosmovisión Maya Tojolabal. Bueno, empezando con la primera parte, en la parte introductoria, quiero decir que en la cosmovisión africana, empiezo con esto, ¿no? Se considera que el universo está regido por fuerzas, y esas fuerzas dan vida tanto a los seres animados como a los inanimados, y de ahí se habla de la fuerza vital que rige el universo, mismo que es considerado como una comunidad cósmica de vida. Y en la cosmovisión indígena en general se encuentra algo parecido, que en Maya Tojolabal se llama Altzil, como ya les mencioné. Este término es a menudo traducido como corazón o la vida que tiene todo lo que nos rodea, y de ahí la dimensión biocósmica del universo. Y esas ideas, cabe mencionarlo, son contribuciones, tienen que ver con el trabajo de una colega mexicana, Lucía de Luna Ramírez, que es una de los discípulos del ya fallecido y bien recordado el filólogo y filósofo mexicano de origen alemán Carlos Lenkersdorf, que ha trabajado mucho al pueblo maya, la filosofía Maya Tojolabal. Bueno, siguiendo, mientras en la cosmovisión africana se habla de la jerarquización de esa fuerza que da vida a todas las entidades cósmicas, en la cosmovisión Maya Tojolabal se habla de un respetuoso diálogo de corazón, o sea, el diálogo del Atzil, que todos los seres poseen, ¿no? Ese diálogo se establece entre los seres humanos y los demás seres que componen el universo.
Y bueno, las dos cosmovisiones coinciden en una ética que llamaría humanista. También se abriría incluso una perspectiva de una ética ecológica por el cuidado de los demás seres, y que una ética que considera el universo como primordialmente un mundo de vida, o sea, todo lo que existe tiene vida o influencia la vida, están en una interdependencia vital. Bueno, para explorar esas nociones, esas cosmovisiones, primero voy a describir y analizar de cerca la noción de fuerza vital en la cosmovisión africana bantú, y de ahí sacar algunas conclusiones en relación a esa ética humanista, ecológica, antirracista, anticapitalista, lo podemos poner de esa forma, ¿no? Después será cuestión de hacer lo mismo respecto de la cosmovisión maya tojolabal, y en ese sentido la noción altzil, y sacar luego una conclusión general en la que se establecerán algunos puntos de similitudes y diferencias entre ambas cosmovisiones. Cabe señalar que la primera parte de esta exposición parte principalmente de las teorías de la filosofía africana bantú, y ahí estoy refiriéndome a autores como el ruandés ya fallecido Alexis Kagame, el alemán Jan Hens, y el sudafricano Mogobe Ramose, y el zimbabuense que radica en Sudáfrica, Munyaradzi Félix Morove. Y en cuanto a la parte de Altzil, de la cosmovisión maya tojolabal, ya les mencioné que me limitaré retomaré las ideas, el trabajo que ha hecho la colega Lucía de Luna Ramírez, y también el maestro filósofo filólogo Carlos Lenkersdorf. Bueno, después de esa introducción, empezando con la segunda parte, o sea, ya la parte de la cosmovisión humanista africana, de Ubuntu. Primero les advierto que lo voy a dividir este segmento en 3 puntos. El primer punto voy a hablar de la armonía del tú en la concepción bantú del ser. En el segundo punto voy a hablar de la centralidad de la fuerza vital en la cosmovisión africana bantú. Y el último punto, voy a hablar de la unidad en el orden, la jerarquía y la ética. Hablando de la armonía del tú en la concepción africana bantú, vamos a ver que el universo africano, que ya como lo mencioné, que está regido por fuerzas. Estas fuerzas son el principio de toda la realidad, tanto la vida y la muerte de seres humanos, de seres animados, como la existencia, desaparición o transformación de aquellos seres inanimados, se comprende siempre desde la acción de esas fuerzas que están en el universo, que componen el universo.
El devenir histórico social y la emergencia, la desaparición o transformación de culturas, civilizaciones humanas se atribuyen a la influencia de esas fuerzas. Y para enmarcar la importancia de la presencia de esas fuerzas en la cosmovisión bantú, encontramos un elemento que es de invaluable valor conceptual, que nos ayuda a comprender bien el papel de esas fuerzas en la explicación de todo lo real. Y es el elemento, como vimos en la primera parte de este módulo, el sufijo ntu. Ese sufijo se encuentra en casi todas las lenguas bantú, muchas veces con algunas variaciones en pronunciación o escritura. Así tenemos, por ejemplo, tu en Xhosa, Sudáfrica, to en Lingala, en los dos Congos, tu en la lengua Swahili, en Tanzania, Kenia, del Congo, Burundi, Ruanda, etc. Ndu en la lengua Fuliru, en el Congo, etc. Y entonces el concepto ntu, ese sufijo ntu, es muy importante en la comprensión del mundo africano bantú. Y pues ese concepto, citando a Jagens, abro la cita, ese concepto es la fuerza universal en sí, pero que jamás aparece separada de sus formas fenoménicas, muntu, kintu, hantu y kuntu, como lo vimos en la primera parte. El tú es el ser mismo, es la fuerza universal, cósmica, que solo el moderno pensamiento racionalizador es capaz de abstraer de sus formas de aparición. Tú es aquella fuerza en que coincide el ser y el ente. Tú es aquel punto original de la creación. Cierro la cita de Jagens. Esta visión ontológica entonces muestra que todas las manifestaciones del tú tienen fuerza o están con la fuerza. Es interesante ese estar con la fuerza. En la cosmovisión africana bantú, en este caso, ha habido autores intelectuales que han trabajado el estar con, y porque en nuestras lenguas, en las lenguas bantú en general, no existe, por ejemplo, el verbo tener. El verbo tener es estar con. Yo puedo decir, para decir que tengo una pluma o tengo dinero, digo estoy con la pluma, estoy con el dinero, ¿no? Y entonces se ve esa idea de pertenencia, como vimos en la primera parte, la pertenencia como ser, o ser como pertenencia. En ese sentido, asevera Jagens que no es que la fuerza y la materia lleguen así a unirse, lo que ocurre es que jamás fueron separadas, siempre están juntos, ¿no? Fuerza y materia. Y bueno, y esas formas fenoménicas del tú son, como lo vimos, el muntu, kintu, hantu, kuntu, nos posibilitan pensar que hay siempre una relación intrínseca entre el tú y ellos y esas formas fenoménicas. Esa relación radica en la participación de esos fenómenos de la fuerza universal que es el tú. Y por eso justamente tiene cabida aquí hablar del muntu como ser relacional. Eso es importante, ¿no? Como lo vimos también en la primera parte, que ese ser, la persona, la humanidad está siempre en este movimiento relacionándose con todos los demás seres, ¿sí? Las cosas, el modo de expresar el mundo y el espacio-tiempo, todo está en relación también con ese ser humano.
Por eso, desde una metafísica o una ontología bantú, se hablaría del ser relacional, ¿no? Y es que ese ser no puede ser lo que es si no se relaciona simultáneamente con la fuerza universal y sus otras formas fenoménicas. Entonces, estando con las fuerzas, esas fuerzas, el mundo, la persona es ser humano. O sea, para ser humano, para sentirse humano, no hay otro camino que ser con los otros, pertenecer en ese movimiento incesante de todos los fenómenos del ser. Entonces, desde la cosmovisión bantú, ese ser humano va más allá de cómo se entendería en la cosmovisión o la visión occidental. Muntu para los bantú abarca, cito a Matungulu Otene, estoy citando a Jan Hens, que Muntu abarca a los vivos y a los muertos, a los progenitores, a los antepasados divinizados, o sea, a los dioses o los que están ahí cerca de los dioses. La unidad que expresa el concepto genérico de Muntu constituye una de las características de la cultura africana. Cierro la cita. Y un autor importante en esa cuestión de la ética, de la cosmovisión africana, es un padre belga que trabajó en el Congo y publicó un libro que se llama Filosofía Bantú. Él se llama Placide Tempels. Tempels asegura en esa misma idea que los bantús suelen considerar analógicamente a Dios como el gran mundo, ¿no? Como aquel que da unidad, aquel que representa el valor supremo de la vida, el valor supremo de todo lo que existe, ¿no? Entonces, analógicamente, Dios puede ser considerado en algunas etnias, como con los Baluba, como el gran mundo. Bueno, algunos filósofos estudiosos africanos, como Leopold Sédar Senghor, Ali Mazrui, Mogobe Ramose, Desmond Tutu, entre otros, insisten en la apertura de esa relacionalidad constitutiva del mundo a otros seres que componen el cosmos, lo cual vendría a confirmar implícitamente lo que hemos venido planteando respecto de la relación armónica entre el ser humano, el mundo, o sea, la persona, y los demás fenómenos del tú. Bueno, el segundo punto de esta parte de la cosmovisión humanista africana, Ubuntu, ese segundo punto es sobre la centralidad de la fuerza vital en esa cosmovisión, ¿no? En esa cosmovisión vemos que la interacción de fuerzas concurre siempre a un fin principal, que es el de fortalecer la vida. Así, el punto neurálgico de la articulación de la existencia del mundo es la fuerza vital. El mundo siempre se relaciona con todas las fuerzas, las demás fuerzas, para fortalecer su vida, y es de esta forma que se puede entender, por ejemplo, cualquier diligencia emprendida por un mundo, una persona, ante un brujo, un hechicero, un ganga, como se dice en el Congo, por ejemplo, que es curandero, ganga. Es que cuando el mundo, citando aquí a un intelectual congolés, Matungulu Otene,
dice, cuando el mundo va con un hechicero o con un brujo, es a menudo para acrecentar su estar con las fuerzas o para pedirle al brujo de disminuir el estar con las fuerzas de su enemigo. Cierro la cita. La influencia de esas fuerzas en la vida del mundo nos muestra una relación de las mismas que podríamos llamar ontológica, ya que la realidad es conformada por los entes que tienen fuerzas o que están con las fuerzas y que interactúan, ¿no? Esas fuerzas interactúan y dejan interactuar o se dejan interactuar para aumentar o disminuir esas dichas fuerzas. Así, citando a Tempels, a padres Tempels, nada se mueve en ese universo de fuerzas sin influir a otras fuerzas por su movimiento. El mundo de las fuerzas se sostiene como una telaraña de la que no se puede hacer vibrar un solo hilo sin sacudir todas las mallas. Para mí es muy importante esto, ¿no? Como en eso se ve esa relacionalidad y interdependencia vital entre todas las fuerzas, o sea, entre todos los seres que son movidos por esa fuerza que es fuerza vital. Y en esa interrelacionalidad de fuerzas, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la vida, conduce a pensar en algo que autores como Birch y Cobb llamaron como una ética de la vida. Esta ética de la vida se basa en una visión de la interrelación e interdependencia de todas las entidades constitutivas del cosmos, en vista siempre de fortalecer y perpetuar la vida. Planteada desde esta óptica, esa ética podemos entenderla como una ética por excelencia ecológica, antirracista, porque es una ética que no discrimina. Más bien es una ética que va incorporando, va incluyendo a los demás seres, porque tanto más se es, o sea, tanto más somos, más vida tenemos, más fuerza tenemos. Entendida esa ética como ética de la vida, parte entonces del supuesto que toda vida es relacional. Y eso lo cito de un sudafricano, Martin Prozeski. Y en ese sentido, la ética tradicional africana reconoce el vínculo existencial entre las personas y el medio ambiente, la deuda que cada generación debe a sus ancestros y su consecuente responsabilidad para la posteridad, o sea, los que vienen. Eso es otro planteamiento de otro intelectual, pensador sudafricano, Bujo Benezet. Y en esa línea se entiende la vida como un don que emana de los antepasados y mismos que lo recibieron de una cadena que va hasta Dios, que sería la grande y poderosa fuerza vital en el mundo, en esa cosmovisión humanista bantu. Si esa vida emana de los antepasados, entonces podemos pensar que en relación con ellos, y dado que es un don, se es entonces en la obligación, cada mundo, cada persona tiene esa obligación moral de transmitirla también a la futura generación. Y aquí cabe mencionar que en el mundo africano, bantú, en esa cosmovisión, cuando alguien recibe un don, un regalo, no basta solo con que agradezca. No, ese regalo se queda, ¿sí? O se interpreta como deuda. Pero la persona o la familia que recibe ese regalo suele siempre agradecer, ¿no? Dando otro presente. Desde una reciprocidad que parte también de la gratuidad. No es una deuda
compulsoria, que tengo que hacerlo. No, es una deuda como una deuda moral, algo que te queda así como, yo tengo que luego responder, ¿no? Pero no estás obligado, sino que es una obligación moral si se quiere. Entonces no importa que sea grande o pequeño, lo que más importa es agradecer dando algo también. Si no tiene nada, si uno no tiene nada en ese momento, hará todo lo posible para que un día pueda bien agradecer a la persona que le regaló, le dio algo, ¿no? No agradecer por el don equivale a no ser mutuo, equivale a no ser una persona, no reconocer ese don. No ser mutuo o ser lo menos. Esto es ser una mala persona. Agradecer, en cambio, significa ser mutuo o serlo más, es decir, ser una buena persona. El hecho de agradecer tiene entonces un sentido más profundo de reconocer el don y de responder a él. Responder a algo o a alguien es ser responsable para con él o ella. Y dado que el acto de agradecer, en su sentido de reconocer y responder, hace de uno más humano, más mutuo, se infiere que ese acto entonces incrementa la fuerza vital de la persona, del mutuo, o en otras palabras, fortalece a este mutuo, lo solidifica. Y bueno, la persona que da, que comparte, que es generosa, que yo añadiría que es generadora, ¿no? Esa persona es generadora porque genera en él o ella un crecimiento de fuerza vital, y genera también en la otra persona un reconocimiento de Ubuntu. O sea, si yo doy algo a alguien, esa persona va a decir, yo tengo Ubuntu, soy una persona, soy Muntu, y me reconoce mi humanidad, y así también me fortalece mi humanidad, y yo le fortalezco con mi regalo, con mi don. Entonces, regresando al punto iniciado más arriba, sobre reconocer o tener una deuda con sus antepasados, y debe responder a ella, que uno siendo responsable para con la posterioridad. Se entiende entonces ahí una cosa importante en la cosmovisión bantú, que será esa solidaridad. Vamos a encontrar muchas veces en las comunidades africanas bantú ese término, esa palabra que los africanos, los bantú, son solidarios, o la solidaridad africana. Es eso, ¿no? Es una solidaridad como una cualidad esencial en esa cosmovisión bantú, y que concurre siempre para fortalecer, solidificar. Para mí solidaridad se entendería en ese sentido de solidificarse, fortalecerse, hacerse sólidos, y eso es lo que el mundo busca, y eso es muy ético, ¿no? Es una ética del estar con el otro, de fortalecerse con el otro, de hacer un grupo, una etnia con el otro, y de ahí no se pensaría en esa cosmovisión la exclusión del otro, porque la exclusión de otra persona, de otros seres, nos debilita, o sea, no cabería. Entonces se puede observar o entender esa solidaridad generacional y generadora, diría, en distintos ámbitos de la vida social en África. Bueno, eso sería a grandes rasgos, digamos, ese mundo de vida, ¿no? En la cosmovisión africana bantú, esa centralidad de vida. Podemos pensar también, por ejemplo, sobre podemos pensar en el debate sobre por qué los africanos tienen muchos hijos,
O sea, desde esa perspectiva de centralidad de la vida se puede explicar, aunque claro está que puede haber algunos excesos o abusos, ¿sí? Pero la idea de tener muchos hijos, como un pensador diría, Ali Mazrui, un pensador, un filósofo keniano, que una de las plausibles hipótesis de por qué los africanos tienen muchos hijos puede ser también esa idea de fortalecer la vida y la idea de que los que mueren o los que nacen perpetúan la vida y se muere no para ir al cielo, a estar en la gloria eterna contemplando el rostro de Dios, no, sino que se muere para estar trabajando, entre comillas, ¿no? Desde otras esferas para fortalecer la comunidad, fortalecer el grupo, la etnia que sigue viva, ¿no? Fortalecer a los vivos. Eso sería como una explicación, digamos una hipótesis plausible sobre lo de tener hijos. Y hay que mencionar aquí que la maledicción, la peor maledicción en el mundo, en esa cosmovisión africana, es morir sin tener hijos. Y la mejor de las benedicciones que alguien dice a otra persona es que tenga un hogar, que tenga una familia, que tenga hijos, que tenga un grupo, ¿no? O sea, que esté dentro de los humanos para ser más humanos. Es como el mejor de los deseos que la gente se hace, ¿no? Ahora bien, el tercer punto y último de este apartado sobre la cosmovisión humanista africana es sobre la unidad en el orden, la jerarquía y la ética en esa cosmovisión. La jerarquía, ancestros, los hombres y mujeres vivos, los animales, las plantas, los minerales, esas son las jerarquías en las comunidades africanas bantú. No es un sinónimo de desorden. Hay unidad en el orden, de ahí la armonía en un todo orgánico. Se acepta desde una lógica propia la cosmovisión africana una transmutación de entes o transmutación óntica. O sea, una persona puede ser simultáneamente un perro, una piedra, una planta. Se puede entender esto desde una analogía, ¿no? Pero esto no cabe en una analogía de jerarquía o diferencia. Por ejemplo, la importancia del totemismo en esa misma idea. El totemismo permite entender el binomio entre Ubuntu y Ukama. Y, o sea, el totemismo el tótem representa un ancestro, que sería en esa idea de jerarquía alguien que está más arriba, alguien que tiene precedencia en relación con los vivos, ¿sí? Pero ese tótem es algo de la naturaleza y ahí se ve como esa relación imbricada entre los hombres, los seres humanos, con otros seres, ¿no? Y o sea, el ser humano ahí compartiría algo como con otros seres desde una ancestralidad cósmica, que los ancestros que son representados o que aparecen, que son venerados desde los tótems, ¿no? Y bueno,
En esta parte de unidad en el orden, la jerarquía, ¿no? Y la ética bantú, es interesante subrayar que aunque las comunidades bantú tienen siempre ese sentido de la jerarquía entre las personas. El viejo, el anciano es venerado, es muy respetado porque él tiene mucha experiencia de vida. Bueno, luego los adultos, los jóvenes respetan a los adultos por lo mismo, ¿no? Han vivido, como se dicen allá en mi pueblo, que vieron la luz del sol antes de los demás, y así sucesivamente. Pero a veces se cuestiona esto, que eso puede llevar al autoritarismo, no sé qué, pero bueno, cuando entendemos de cerca esas comunidades africanas, bantú en este caso, esa jerarquía es para una tarea, para una responsabilidad. Cuanto más uno tenga respeto, consideración en una comunidad, más responsabilidad tiene. Y si él tiene más experiencia de vida, entonces debe dar más, debe responsabilizarse de los demás. Y así también el ser humano sería como más responsable para con otros seres. Algunos dicen que las comunidades, o sea, esa cosmovisión africana bantú es antropocéntrico. Yo diría sí y no. Aquí lo principal es la vida, es como sería biocéntrico, ¿no? O esas comunidades serían biocéntricas, pero en este biocentrismo el ser humano tiene un lugar privilegiado, ¿sí? Pero ese lugar privilegiado es una tarea, es una responsabilidad, es un responder para con los demás seres. Bueno, el tercer punto el tercer apartado de esta parte, valga la redundancia, de este módulo, pues, de esta segunda parte del módulo, es sobre el Atzil, o sea, la cosmovisión maya tojolabal, y la dividí en dos. La primera parte es el principio de vida de todas las cosas, el Atzil. En la segunda parte voy a hablar de la cosmovivencia, la cosmocracia y el Atzil. Y el Atzil, como ya lo mencioné en la introducción, es definido, es concebido como vida, corazón, palabra. Y en este sentido se habla de que todas las cosas, bueno, en esa cosmovisión maya tojolabal, que todas las cosas tienen Atzil. Desde el Atzil se hace un diálogo de corazón, porque el Atzil es el corazón, es vida, y entonces se hace un diálogo de vida entre todas las entidades cósmicas, porque esas entidades cósmicas pueden hablar, pueden escuchar, pues tienen vida. Y entonces, y ahí se habla en esa cosmovisión del biocosmos, como el cosmos vive, el cosmos respira, el cosmos puede dialogar con el ser humano, y un diálogo de corazón. Se aprende a escuchar su propio corazón, o sea, el corazón de los seres humanos y el corazón de los otros seres. Y es de alguna manera lo que el filósofo indígena mixteco Ignacio Ortiz llama sentipensar. Sentipensar es ese diálogo
de corazón, diálogo simétrico que se hace o que se debe hacer entre un ser humano, entre los seres humanos y otros seres no humanos, animados e inanimados. No solo pensar esos seres, sino sentirlos también, y ahí el sentir pensar. Y no hay alguien que sea superior al otro en esa cosmovisión, porque todos tienen el Atzil parejo, y ahí Lenkersdorf llama de el emparejamiento de todos los seres humanos y los seres animados e inanimados, otros seres que no son humanos. Bueno, esa es una parte como nuclear, parte central de la idea del Atzil en esa cosmovisión. Esa idea del Atzil nos lleva al siguiente punto, que es la cosmovivencia, la cosmocracia, y desde el Atzil, ¿no? En las comunidades Maya Tojolabal, en esa cosmovisión. Entonces, o sea, las consecuencias lógicas de ese Atzil en una cosmovisión Maya Tojolabal sería primero una cosmovivencia. La cosmovivencia la define Lenkersdorf como ese vivir siempre inmerso en el diálogo de corazón, convivir con los demás seres humanos y no humanos, impulsando siempre un diálogo de corazón. Esto es estar en una relación afectiva de sujeto a sujeto con las demás entidades cósmicas. Y esto le va a llevar a Lenkersdorf a decir que es vivir sin objetos, porque esos supuestos objetos tienen corazón, tienen vida. Entonces se puede entablar un diálogo afectivo, una relación afectiva con ellos. Y bueno, luego otro concepto importante en esa cosmovisión sería la cosmocracia, porque una cosmovivencia se desprendería, llevaría a una cosmocracia, que Lenkersdorf la define como gobierno de dialogicidad permanente entre todas las entidades cósmicas. O sea, si todos tienen Atzil, todos pueden entablar un diálogo de corazón, un diálogo afectivo, una relación afectiva, y entonces estamos en un gobierno, en una comunidad de diálogo permanente, que Lenkersdorf llama dialogicidad permanente. Y diálogo permanente y diálogo afectivo, diálogo vital, en esa interdependencia vital entre todas las entidades cósmicas, el ser humano inclusive. Hay respeto dentro de esa cosmocracia y consideración de todos los puntos de vista de los miembros de esa cosmocracia, que son todas las entidades que tienen ese Atzil del cual se entabla ese diálogo. No hay quien se considere superior al otro desde esa cosmovisión. Y bueno, y eso es obvio, no se ve muchas vetas en ese planteamiento, vetas éticas, políticas, un potencial enorme, una propuesta epistémica enorme que criticaría, pugnaría contra la racionalidad que ha dominado el mundo actual, que es la racionalidad moderna, occidental, de la modernidad occidental. Esa propuesta de cosmovivencia, cosmocracia,
sería una revolución dentro de esa racionalidad, porque no cabría en esa racionalidad. Entonces esa es una propuesta de la cosmovisión maya tojolabal, que son esas cosmovisiones de las márgenes de la totalidad moderna, que vendría a impulsionar esa modernidad, como lo han dicho los intelectuales, autores descoloniales. Bueno, para terminar, voy a hablar del último punto, hacer algunas, digamos, un cierto balance donde recojo algunas similitudes y diferencias entre la cosmovisión humanista africana bantú y la cosmovisión nosótrica maya tojolabal, donde lo nosotros es clave, ¿no? Lo nosotros desde el Altzil, que todo el nosotros, toda la comunidad comparte, comunidad donde tenemos seres humanos y seres no humanos, animados e inanimados. Bueno, en las dos cosmovisiones vamos a encontrar ideas fundamentales acerca de la vida y de la comunidad principalmente. Sin embargo, esas dos comunidades se distan esencialmente en el momento de considerar el lugar que ocupa el ser humano dentro del cosmos. De ahí la diferencia notoria en el tema de las jerarquías en el cosmos. Hay que señalar que algunas diferencias pueden ser debidas también a los enfoques de esas partes, porque mientras en la cosmovisión humanista bantú se habla de jerarquías entre esos seres, en la maya tojolabal se habla de el emparejamiento de todos los seres desde el Altzil. Y la idea de la vida la encontramos como fundamental también para las dos cosmovisiones, y vemos que en esas cosmovisiones la vida es central y relacional. Y bueno, en la cosmovisión maya tojolabal encontramos que el Altzil da libertad a todos los integrantes de la comunidad, ya que estos están dotados de él y participa libremente con conciencia y voluntad en la comunidad, y están entonces siempre en una interrelación y donde el Altzil lleva una praxis, o llevaría una praxis liberadora en la comunidad, liberaría las energías, la vida de todos los integrantes de la comunidad para vivir bien. Y esas ideas se las encontramos en la fuerza vital, que a su vez permite la liberación de la vida, ¿no? Como lo vimos. Eso debido a que todas las entidades cósmicas en la cosmovisión africana bantú, todas las entidades cósmicas tienen vida, están en interrelación también, y existe en la interdependencia vital. Bueno, ambas cosmovisiones coinciden en la idea de la comunidad en lo macro y en lo micro. En lo macro vimos que esa comunidad puede ser llamada comunidad cósmica de vida. En la cosmovisión maya tojolabal se llega inductivamente a la conceptualización de esa comunidad a partir del supuesto que todas las entidades cósmicas tienen el Altzil, dialogan a través de él y cada una escucha el Altzil del otro. De ahí una empatía entre todos los existentes. Por otro lado, en la cosmovisión africana se alcanza esa conceptualización también por vía inductiva, primero a partir de la consideración de la compartencia de la vida y de la interdependencia vital, y segundo a través de una lógica de transmutación óntica, o sea, los seres humanos que pueden convertirse
otros seres, ¿no? Como los ancestros en tótems o en la lógica africana, en esa cosmovisión, se puede aceptar que un ser humano pueda convertirse en un perro o un árbol, ¿no? Cosa por el estilo. Y ambos puntos, o sea, de ambas cosmovisiones, se basan en la idea de la ancestralidad común, que permite hablar de ukama como parentesco o solidaridad afectuosa o afectiva que los seres humanos tienen con los demás seres. Y ver al mundo desde esa cosmovisión, se vería el mundo como la madre tierra, que implica entonces vivir responsablemente. Bueno, ambas cosmovisiones, el Alzil, la fuerza vital, se diferencian principalmente en sus consideraciones del lugar del ser humano en el cosmos, el punto del que se desprende otras visiones distintas en ámbitos político, ético, ecológico. Mientras en la cosmovisión maya, tojolabal, todos los entes tienen Alzil en el mismo grado y que todos pueden escuchar el Alzil del otro, se entabla un diálogo de corazón. Y en la cosmovisión humanista africana, la fuerza vital es atribuida de forma diferente, jerárquica. Eso lo vimos. Y otra diferenciación, por un lado el origen, el fin de dicha fuerza, y por otro lado la adquisición, la permanencia, el crecimiento y la pérdida o la disminución de dicha fuerza. Se establece siempre las jerarquías dentro de la misma. Pero en la cosmovisión maya tojolabal sería prácticamente imposible una concepción de fuerzas como jerárquicas, ¿no? Pero yo estimo que se puede establecer algunos puntos de diálogo entre ambas cosmovisiones en ese punto. Primero, la concepción africana bantú de la preeminencia del ser humano respecto de otros entes no anula la solidaridad anamnética, como la llama un intelectual africana que citamos, Martín, que citamos más arriba, que una solidaridad anamnética, afectiva, y el compañerismo cálido del ser humano hacia las demás entidades cósmicas, ¿no? Y ahí entonces yo veo digamos una cierta salida, una forma de ver esa equiparación, ese emparejamiento que se encuentra bien claro en la cosmovisión maya. Bueno, luego la cosmocracia. Otra cosa aquí importante, la cosmocracia desde mi punto de vista puede llevar a un problema de cómo gobernar o dirigir una comunidad cósmica de vida. Si todos deben participar de las decisiones de la comunidad, debe de haber al mínimo alguien, no un grupo que coordine o modere el debate, etcétera, que saque los puntos de acuerdo, etcétera, etcétera. En la cosmovisión africana siempre hay alguien que esté enfrente de ello. En diálogo con Lucía, leyendo a Lenkersdorf también, se puede encontrar algunos puntos de diálogo, en el sentido de que también en la cosmovisión maya tojolabal se acepta la figura, la presencia, la importancia del anciano en la comunidad, como aquel que media las relaciones y hace llegar a los acuerdos, ¿no? Modera las contiendas de las comunidades.
Y bueno, por último, hay otro punto aquí sobre los ancestros. Mientras en la cosmovisión africana bantú, los ancestros están allí, hacen parte de esa gran comunidad bantú, y en la cosmovisión maya tojolabal, esos ancestros, esos muertos, tienen un día específico que regresan, que Día de los Muertos, ¿no? Que regresan para convivir con los vivos. Bueno, ahí hay una pequeña diferencia entre dos cosmovisiones, pero esto no nos puede eximir ver la importancia de esos entes que interactúan, siguen interactuando de alguna forma, ya sea siempre, o sea, en las comunidades africanas, pensando que ellos están siempre ahí o hacen parte de la gran comunidad, ya sea como la cosmovisión maya tojolabal, en ciertos momentos, en ciertos días festivos, vienen, regresan y como conviven, se supone, ¿no? Con los vivos. Bueno, sería esto en términos generales, pues que diría, que compartiría con todos ustedes sobre Ubuntu, sobre esa cosmovisión humanista africana y su hermana cosmovisión humanista, nosótrica, maya tojolabal. Muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad, y cualquier duda, yo creo que esto son muchas cosas, y tal vez alguna cosa no quedó clara, entonces estoy a la orden por algún diálogo, alguna pregunta, observaciones o algunas aclaraciones, ¿no? Aquí estamos a la orden por el foro, por el correo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y éxito en esos estudios para descolonizar nuestra América. Hasta la próxima. Chao.